As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí estamos, ¿no? En semana de previas múltiples, ¿no? Previa mental de la Eurocopa, que está ahí en el horizonte, previa de las vacaciones para mucha gente, previa de la final de Champions, que tenemos este sábado, y donde Javier Aznar será el enviado especial de Los Últimos de la Lista, que no sé qué pálpito tienes cara al Madrid-Dortmund del sábado. El otro día, después del partido del Real Madrid-Alavés, creo que fue, partido que fue un baño, el Madrid muy superior, todo sonrisas, todo felicidad. No quería ser cenizo, pero escribí un artículo que decía que todo era demasiado perfecto. Y yo sospecho inmediatamente, ¿no? Como esa canción de Pereza, cuando decía lo de a veces pienso que algo malo viene detrás, ¿no? Y pues porque el Madrid estaba a las puertas de la final europea de baloncesto, a las puertas de la final de la Champions, parecía que Kroos, Modric renovaban, todo salía bien, el Barça estaba a punto de echar a Xavi por pocas principalmente, todo era, Mbappé viene, muchos motivos para estar alegre, Courtois recuperado, y en unos días Kroos anuncia su retirada y luego en Berlín se ha perdido la final de la Euroliga. No puedes ser feliz en el Madrid mucho tiempo, ¿eh? Siempre estás ahí con la espada de Damocles. Lo de Kroos me ha dejado hundido, Enrique. Y la final en Berlín, que fui a verla, un poquito también. Te lo noto, ¿eh? Te veo lo más bajo, ¿eh? Tú que eres siempre todo entusiasmo. Tú que tiras de mí hacia la vida, ¿no? Igual tengo que sacarte hoy del fango yo. No se me da muy bien esto. No, pero tengo buenas... De cara a Wembley, espero que sea un día especial. Además, fíjate, en eso sí que se han alineado un poco los planetas, porque a mí no me gustaba eso de que Royce era su último partido de la final de Wembley. Don Fútbol le podía premiar con la Champions, pero también Don Fútbol, si es el último partido de Kroos, también eso se ha equilibrado un poco, se ha equilibrado un poco el cosmos con eso. A ver si Toni Kroos, que siempre está pendiente de todo, o sea, que maneja todas las variables de los partidos, lo ha hecho a propósito esto para poner esa carta encima de la mesa del tablero de Don Fútbol, ¿no? Y luego dice, era broma, o sea, que una vez ganada, dice, me lo he pensado mejor, ¿no? Hace un poco Xavi Hernández, quizá, no lo sé. Hombre, es que yo lo pensaba estos días, digo, en esta época de la marcha atrás de Xavi, Nadal también el otro día decía que no era un no rotundo a continuar y que la puerta seguía entreabierta de cara al siguiente Roland Garros. También Navas, ¿no? Pues en esta época de la marcha atrás o de segundas oportunidades o de volver a pensarse las cosas, digo, a lo mejor Kroos sucede lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que Kroos, si por algo se ha caracterizado es que, digamos, tiene las cosas bastante claras, ¿no? Y no solo la selección le ha hecho cambiar de opinión alguna vez. Pero yo hasta que no... sí. No, y digo que ya podemos hablar si quieres de Kroos, porque yo estas cosas necesito hablarlas, necesito compartirlas con un amigo y que el luto sea compartido. De hecho, esta es la función de este podcast. Realmente no es otra. La terapia que nos brindamos mutuamente. Pero yo, lo que dices de esta época de marcha atrás, ¿no? Yo allá, hasta que no pasan las cosas,
me abstengo de opinar de nada. Incluso cuando ya han pasado, todavía dudo, ¿no? Porque igual es tipo marca scroll o es broma, ¿no? O cosas así. Y yo caigo en todo. Entonces... A lo mejor es marca scroll. Entonces, bueno, hay mucha teoría de qué va a hacer Kroos, ¿no? Una vez retirado. Que, bueno, si quieres hablamos un poco en serio primero, porque a mí me parece... Yo antes, perdona, lo de marca scroll, sí. No sé si la gente está familiarizada, esto es Café para Cafeteros, hay una cuenta en Twitter que es ahora todo el mundo, o sea, que es nuestro mundo de auténticos nostálgicos y colgados del fútbol. Todo el mundo. Es una cuenta como que imita a estos titulares del diario Marca, se inventa historias muy rocambolescas, ¿no? No tanto. Y una de ellas, yo la primera vez que lo leí, la primera historia lo recuerdo porque dudé si era cierto, porque no sabía si era eso no conocía que era una parodia. La primera vez que lo leí era que Víctor Fernández había quedado segundo en un torneo de Warhammer. Oh. Pero quiero decir, yo igual tardé. O sea, era la típica cuenta que me aparecía en mi timeline porque es mi nicho, ¿no? De algoritmo. Y yo primero las veía normales, ¿no? O sea, pero varios días. Descabelladas. O sea, varios días. Por ejemplo, habían puesto, se filtra el protocolo del Real Madrid en caso de una sociedad de la nieve. Se comerían primero a Pintus. O sea, estas cosas me las creo un poco, ¿no? Pero quiero decir que yo, claro, yo no soy muy rápido para estas cosas. Por ejemplo, tardé también semanas en darme cuenta de que Anto, el Messi de los colgados, ¿no? El Messi de los colgados. En realidad se llama Antonio. Claro, yo pensaba que Anto era como, yo qué sé, un apodo más guay, ¿no? Ya te lo dije, que no era, que tú a lo mejor pensabas que era por Antetokounmpo, ¿no? Pero sí, no. O yo qué sé, o era su firma de grafitero, venía de otra cosa, ¿no? Yo qué sé. Entonces, claro, yo por eso cada vez opino menos y espero, soy muy prudente, porque ya soy un señor mayor que le pasan las cosas al vuelo y no se entera de nada. Pero Toni Kroos, Javier, no sé cómo será el Madrid del futuro, y creo recordar cómo era antes de Toni Kroos, pero es imposible que sea igual o parecido. O sea, es un jugador que condiciona tanto el juego de un equipo, ¿no? O que es tan influyente que no será lo mismo, jamás. O sea, no será lo mismo. Es exactamente lo que pienso, que yo creo que a los madridistas se nos ha olvidado un poco lo que era la vida sin Kroos, porque son 10 años de una consistencia, de una seguridad, de una tranquilidad que uno se acostumbra muy rápido a eso, ¿no? Es como el discurso que tenía Jack Nicholson en Algunos hombres buenos, ¿no? Cuando decía, yo te brindo, le decía a Tom Cruise, yo te brindo la manta de seguridad para que duermas por las noches con ella, ¿no? Mientras yo soy el que está ahí sufriendo, tú eres el que simplemente disfruta de esa seguridad que se le brinda, ¿no? Y un poco es eso con Kroos, que yo creo que es algo te malacostumbra tanto y tan rápido a ese fútbol, a esa facilidad, a esa claridad de ideas, de rigor táctico, que es que el Madrid estuvo mucho tiempo caminando por el desierto buscando un centrocampista medio decente y no daba con él. Y es verdad que luego de repente llega Xabi Alonso, llega Modric y todo ya va teniendo otro aspecto, ¿no? Pero que durante mucho tiempo era el principal quebradero de cabeza del Real Madrid. Entonces, ahora sin Kroos, que a veces, incluso todavía hoy en día, la gente no terminaba a veces de valorar del todo a Kroos. Es decir, sabe todo el mundo que es un muy buen jugador, pero que como no es un jugador de highlights, no es un jugador que deje a lo mejor un regate, una virguería y demás, pues a veces se le hacía algo de menos. O se pensaba que porque no ponía cara de velocidad y no corría demasiado, pues un poco lo que en el otro lado, en el Barça, sucedía con Busquets. O lo que pudo pasar en el Atlético de Madrid con Rodri, que se le llamaba Rodri horizontal, ¿no? De que no arriesgaba con el pase. A veces estos jugadores tienen mala
no tienen toda la buena prensa que merecen, porque no toman riesgos, porque no son muy rápidos. Enseguida parece que son viejos, porque no hacen un despliegue físico tremebundo. Y lo que dices tú, un Madrid sin Kroos va a ser duro, va a ser difícil. A ver qué sucede. El Madrid se ha sabido acostumbrar muy bien a las marchas de sus grandes ídolos y referentes, y creo de hecho que ahí ha sido la gran fortaleza del Madrid estos años, el no tener miedo a perder, a decir adiós, a desprenderse de sus tótem, ¿no? Creo que haya sido, y que de alguna manera eso Guardiola en el Manchester City también lo está haciendo. No digo que, o sea, que creo que también una fortaleza de Guardiola ha sido eso, la de llegar al Barça y desprenderse de Deco, de Ronaldinho, llegar con el Manchester City y decir, bueno, Gundogan se puede ir, Laporte se puede ir si no quieren estar, Ferran Torres se puede ir, y yo creo que eso hace grande a los equipos, y a veces es lo que a otros equipos le ha faltado estos años, el saber vender, y eso el Madrid lo ha hecho, y ahora con Kroos no creo que sea algo dramático, o eso espero, pero va a ser duro. Dices que no toman riesgos, o sea, no toman riesgos de una manera espectacular o con pases arriesgados en 3/4 de campo, ¿no? Pero yo creo que toman el riesgo más difícil que hay en el fútbol, que es el de quedársela. O sea, cuando un equipo está presionado, tanto los nombres que has dicho, Toni Kroos, Busquets, Rodri, es una buena manera de detectar quién es el bueno de un equipo, quién se la queda en situaciones de urgencia, ¿no? O sea, quién no la rifa, quién no se la quita de encima, ¿no? Y eso Kroos ha resuelto muchos problemas del Madrid con esa habilidad que tiene, ¿no? Con esa personalidad que tiene y esa seguridad que tiene. O sea, ¿quién es el bueno? El que está quieto y no se la quitan. O sea, que eso me parece algo asombroso en el fútbol. Sí, hay teorías, hay teorías, Javier. Yo tuiteé que me gustaba pensar que Kroos, como Kroos, yo le veo como muy de invertir, ¿no? En cosas. Toni Kroos, una vez retirado, y bueno, ya tiene un podcast con su hermano, pero hará más cosas. A mí me gusta pensar que Kroos se retira para abrir un bar y llamarlo Kroos Bar, ¿no? Que él está viendo esa oportunidad de negocio mucho tiempo y es una cosa que ha dicho, es que me motiva más esto, ¿no? Abrir un bar y llamarlo Kroos Bar, incluso invitar a los colgados a que tiren al crossbar, ¿no? Al larguero, traduzco por si alguien no lo sabe, que lo que me pueda hacer otra Champions, ¿no? O jugar en otra temporada más en la élite. También nuestros oyentes, como no, aportaron mucho respondiendo esta idea. José Sánchez nos dijo que quizá lo que quiera sea abrir un gimnasio y llamarlo CrossFit. ¿También? ¿CrossFit? Pero por favor, dejad de contribuir a que la gente siga escribiendo cross con 2 S, que me pone muy nervioso, me pone del hígado. De hecho, el otro día en el Bernabéu, el día de su despedida, había una pancarta que ponía cross con 2 S y ponía abajo, gracias maestro por tanto, no sé qué. Y dices, o sea, tan maestro, tanta huella no te ha dejado, si en 10 años no te has aprendido a escribir su apellido. No, y la gente dirá, a lo mejor era un niño. Y dices, pues eso no pasó con Benzema también, que fue uno a la ciudad deportiva, ahí a Valdebebas con una pancarta y había escrito Benzema con V. Esto, yo creo que hice un artículo que también dije, solo nos fijamos en la letra que falla, precisamente. O sea, no valoramos todas las que ha escrito bien esa persona. Acertó, todos que acertó, sí. Pero sí. Hombre, hablando de pancartas, enfocaron en un momento dado a un chico, bueno, era un señor ya, que llevaba la típica cartulina pidiendo la camiseta a Toni Kroos, que dice, sí, claro, el día de su último partido al Bernabéu va a ir Toni Kroos, se va a quitar la camiseta y te la va a dar a ti te la va a dar. O sea, que tiene toda la pinta de que la vas a revender. Claro. Y me la puedes firmar también, ¿no? Para mis amigos de Wallapop, ¿no? Pero ojalá tener la fe, ¿no? Que se tenía esa persona, ¿no? Para intentar eso, ¿no? Eso es como, yo lo pienso muy a menudo cuando
cuando algún periodista pregunta a alguien de ese tipo, ¿no? De repente dices a Ancelotti en la previa de la Champions, ¿vas a poner a Courtois titular o a Kroos? Hace poco le decían, Kroos en la zona mixta, ¿te vas a retirar? Y dices, eso es optimismo, ¿eh? Pensar que Kroos, que lleva a lo mejor, de repente va a decir en ese momento a ti te va a decir, pues mira, ahora que me sacas el tema, sí, me retiro. ¿Tú crees que eso va a suceder, no? Entonces eso es el optimismo, el pensamiento mágico, sí. Sí, no, y además es mal momento para preguntarlo, porque te lo dice a ti y a los millones de personas y todos los otros medios de comunicación que van a estar viendo esa rueda de prensa, ¿no? O que están viendo ese momento, ¿no? Así no vas a dar una primicia nunca. Muy buena táctica. Pero sí, Kroos va a ir a la Eurocopa, Javier. O sea, la final de Champions será su despedida con el Real Madrid, pero como has deslizado antes, aceptó regresar a la selección alemana para un último baile, que además se juega en Alemania, la Eurocopa, y sería un broche bonito para él, que ya gana un mundial, pues también ganar la Eurocopa. Y también ha dado la lista Luis de la Fuente, el seleccionador español, que no sé si estás al tanto Sí. ¿O pasas? No sé qué te ha parecido. No, estoy al tanto, la vi, me metí en directo a verla, ¿Sí? a ver qué eran los jugadores y hice mi pequeña porra. ¿Los conocías a todos? Los conocía a todos, Fíjate, me llamó la atención que no vaya Pau Torres. Me pareció curioso. Se han comentado unas bajas, la de Asensio, se ha comentado la de Pedro Porro, se ha comentado la de algún jugador de ese estilo, pero a mí Pau Torres, que no sé, que ha hecho una temporada sólida, creo, en Aston Villa, ¿no? Y todo esto a mí me gusta más que se vayan fuera y que se prueben otras ligas y demás. Pau Torres es un poco caso Eric García, ¿no? Que fueron quizá cuando a lo mejor llevan una etapa no tan buena, ¿no? Y porque Eric García ha hecho mejor temporada esta temporada que en otros momentos en el Barça, pero que ni siquiera se habla mucho de ellos, ¿no? Es como, de momento, el foco deja de iluminarte y desapareces, ¿no? Sin mucho motivo tampoco. Sí, exactamente ha sido así. ¿Tú qué tal has visto la lista? ¿Te habrías llevado a esos chavales o no? No sé, es que yo estoy en un momento con la selección, pero que ya me dura bastantes años, ¿no? Que digo, pues ya se apañarán, ¿no? Luego, como decir, mi táctica vital últimamente es de todo lo que no depende de mí, o todo con lo que no puedo hacer nada para mejorarlo o cambiarlo, no destinar apenas energía, ¿no? Y evidentemente la selección española es uno de esos ámbitos y también me gusta porque es un poco un regreso a los orígenes, ¿no? Ahora estaba escribiendo un texto sobre el Mundial de Estados Unidos 94 para la revista Libero y una de las cosas de las que estaba escribiendo es que para mí fue una lista bastante polémica, una etapa bastante polémica de la selección, ¿no? Pero yo en el Mundial del 94 todavía no era consciente de ello. O sea, era un niño que yo pensaba, pues, ¿quién juega con España? Pues los mejores de España, ¿no? Si en Argentina juegan los mejores de Argentina, en España los mejores de España y se acabó. O sea, no tenía en mi mente ningún tipo de prejuicio con nadie, ni filias, ni fobias, no sé, no pensaba en ello, ¿no? Y entonces que estoy moviendo un poco a eso, ¿no? Quizá pues hasta que me siente a ver el primer partido de España, seguramente con mi hijo, que tendrá esa ilusión, ¿no? No se la quiero quitar, ¿no? Diciéndole, es que no está no sé quién. Sí, a mí me ocurría algo parecido. Yo me acuerdo que era muy comentada en su época que no fuera Mitchell, que a mí Mitchell me gustaba mucho, pero yo pensaba, algo habrá hecho Mitchell para que no le lleve don Javier Clemente, ¿no? Que es como el seleccionador, pero para mí era como, no sé, un ministro, ¿sabes? En cuanto a su función está fuera de... O sea, su función es casi, te diría,
impecable, ¿no? Porque o sea, de pequeño ya te das cuenta te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? Pero que crees que saben más, que tienen mucho más conocimiento de las interioridades de los jugadores y de esta forma, y luego pues no siempre es así. También te diré que me duró poco eso, ¿no? Porque cuando llegó la Eurocopa del 96 ya estaba yo ahí escribiendo redacciones en el colegio, ahí escribiendo de por qué no va Lardín o por qué no va no sé quién, ¿no? Que no va Molina de portero, cosas así. ¿Por qué no va Lardín, eh? Buena... Sí. Sí, eso todavía me la recuerda algún compañero. Lardín que tuvo un pico muy alto y luego me acuerdo que tuvo un accidente de coche o algo así y no volvió a ser el mismo. Sí, una movida. Sí, Jordi Lardín. Recuerdo una eliminatoria de Copa Español-Real Madrid que creo que ganó 4-1 o algo así, el Español, jugando muy bien. Español de Camacho, me parece que era. Sí. Y sí, yo lo convocaba siempre en mis convocatorias imaginarias. Iba Jordi Lardín. De hecho, Dynamic Multimedia sacó un PC Selección Española de Fútbol específico para Eurocopa del 96 y podías hacer tu propia convocatoria y eso me parecía fantástico. También podías poner convocatoria aleatoria y claro, te salía cualquier jugador de primera división de español que hubiera también y decías, soy tan bueno que la gano con Tocornal y no sé quién, ¿no? Como hace poco que salió, bueno, en la anterior mundial creo que era, que salía la inteligencia artificial Octolib o no sé qué, una empresa, decía, esta sería la lista de la inteligencia artificial y no sé por qué no incluía a los porteros. Y a mí se me ocurrió poner un tuit que era, tan inteligente no será si no convoca porteros, ¿no? Y bueno, la gente no contestaba en serio. Ya. Qué poco respeto por no hablar. No, y diciendo, como hace lo que puede en inteligencia artificial o a ver, parte de una premisa de a ver, ya sé que no es que se haya olvidado a los porteros. Si somos tan tolerantes con la inteligencia artificial y tan poco tolerantes con el seleccionador, ¿no? Humano, ¿no? Claro, sí. Si ponemos el mismo baremo o cambiamos el nombre de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya esperas grandes cosas de ese nombre, o lo revisamos un poquito. Hoy también han dado una lista, Javier, no exenta de polémica, la lista de la selección española de escritores, la Cervantina, que va a jugar su Eurocopa particular, también en Alemania. Y bueno, acaba de salir la lista y ya me han escrito 2 personas preguntando si nos habían expulsado por mal comportamiento, por exceso de Tom Collins, o si estaba lesionado yo otra vez, ¿no? Pues como típico de las selecciones de categorías inferiores que les echan a algunos jugadores por robar motos. No, la gente está... por fumar unos petardos, ¿no? La gente quizás está pensando lo mismo que tú pensabas con Mitchell, ¿no? Algo habrán hecho, ¿no? Algo habrán hecho. Sí. Algo habrán hecho. Bueno, en mi caso es que no puedo, por fechas, no puedo ir. Me duele, pero tengo que... Bueno, me duele, pero estoy contento porque voy a ir a San Sebastián, al Festival Corner de la Real Sociedad. Por si alguien quiere pasarse, el 8 de junio, creo que es como un Bermú coloquio, algo así. Y claro, entre Bermú, coloquio, San Sebastián, Javier, claro. Y tener que ponerme en forma, correr, no tener asegurado que me vaya a lesionar el primer partido. Que yo si supiera que voy a ir con la Cervantina y al minuto 5 del primer partido me lesiono, voy. O sea, no hay problema. Pero si tengo que jugar 5 partidos en 5 días o algo así, era una barbaridad, Javier, pues ya te lo piensas más, ¿no? Es que es impresionante. Es impresionante. Y hiciste la de Diego Costa, la del minuto 1 lesionado en la final de... Y venga, Tom Collins. Realmente había motivos, Javier, para que no nos convocaran, ¿eh? Inexplicablemente nos volvieron a convocar. Pero sí. Ahora que lo pienso... No, yo tampoco puedo ir por viaje. También tengo un viaje esos días y no me da tiempo. Me da pena. Bueno, seguro que se las apañan sin nosotros. O sea, no somos tan importantes, Javier. O sea, si en Madrid aspira a sobrevivir sin Toni Kroos, la Cervantina puede hacerlo sin Javier Aznar también. No será lo mismo, igual, ¿no? Pero
misma claridad en el juego, misma facilidad para el primer toque, es así. O sea, Sí. Entre Toni Kroos y yo en el campo es como ver dos fotocopias. Sí. Yo como soy un poco pelota, Javier, antes de comunicar oficialmente mi renuncia a la Cervantina, escribí a 2 personas. Una a Pedro Zuazua, nuestro entrenador, ¿vale? Sí, para hacerle ver al míster, ¿no? Que no me estaba borrando, que había una causa de fuerza mayor. También te digo que no puso ninguna objeción a que yo no fuera. O sea, me recordó a mi último año de juveniles que el... Te pagó el billete a San Sebastián, de hecho, para asegurarse. Esto lo he contado alguna vez. El penúltimo año que yo jugué a fútbol en juveniles, yo ya lo quería dejar y entonces llamé a mi entrenador y el entrenador... Yo lo quería dejar, Sí. Cuando fue el fútbol que te dejó a ti. El entrenador me dijo, no, Enrique, me tuvo ahí media hora al teléfono fijo todavía. Es muy importante para el equipo, vamos a jugar así, te necesito tal, no sé qué, tal, ven a entrenar y te lo piensas. Y fui a entrenar y ya me quedé. Y al siguiente año yo repetí la jugada, final de temporada ya. Le dije, bueno, que es que ya no, que quiero estudiar, no sé qué, un poco invent, ¿no? Y me dijo, sí. ¿Estudia? Me dijo, sí, estudia. O sea, ya no puso ninguna objeción a que me fuera después de que no debí jugar muy bien ese último año. Y esto fue un poco así con Pedro también. Y también escribí al capitán del equipo, Javier, capitán y alma del equipo, a Carlos Marañón, para explicarle pues que no podía ir. Porque claro, el año pasado ya tenía que ir al Festival Corner, que organiza la Real Sociedad, que está muy guay. Había ido hace unos años atrás, me lo pasé muy bien, y el año pasado tenía que ir, pero justo iba un poco justo con el nacimiento de mi hijo número 3, que al principio parecía haber más margen, pero como era el tercer hijo y Delia ya estaba ahí con contracciones, monitores, ¿no? Estaba el niño ya llamando a la puerta, pues unas semanas antes les avisé de, oye, existe la posibilidad de que vaya otra persona porque igual los dejo tirados y demás, ¿no? Y entonces al fin me dijo Carlos, porque le dije, ya me sabe mal este año también decir que no voy, tal. Y Carlos me dijo, no, si al final yo fui tu sustituto yo. Y me dice, sí, que fue muy bien, lo pasé muy bien la charla con Neumann, con el escritor Neumann, argentino. Andrés Neumann, sí. Andrés Neumann. Y yo digo, ¿cómo? ¿Andrés Neumann? Entonces empecé a recordar que no sé por qué extraña razón, cuando el año pasado, desde el Festival Corner, me proponen ir a hablar con alguien, yo entiendo que iba a charlar con Neumann, el músico murciano, que hace así rock, noise y demás, ¿no? Y no con Neumann, el escritor. Entonces, estuvimos a punto, o sea, yo me pasé un mes escuchando canciones de Neumann, de la banda, porque creo que también él se llama así, algo así, el cantante, y hubiese sido muy bonito que yo llegara a San Sebastián, ¿no? Ahí al teatro donde se hiciera la cosa, me sentara en mi butaca y empezara a preguntarle a Neumann, el escritor argentino, sobre fútbol, música, ¿no? Y las canciones del grupo murciano. Y estuvimos muy cerca de que eso sucediera. O sea, hubiese sido tan bonito que... No, hubiera sido espectacular y habría merecido la entrada a todos los asistentes. Tú insistiendo en su carrera musical y el otro diciendo, pero este señor, ¿de qué me está hablando? Claro, y además como a lo mejor por el acento, ¿no? Al principio, pero claro, como el otro es murciano también, digo, soy muy malo para los acentos yo, ¿no? Hubiese pensado, quizá, ¿no? Es un acento, es de Lorca. Hay una historia por ahí fascinante que nunca recuerdo de qué libro creo que era de unos diarios que contaba, era un periodista, un escritor que tenía que hacer una entrevista a un colombiano que se llamaba, pues imagínate, Andrés Pérez. Entonces él llama al hotel y le dice, que era matemático o algo así, dice, oye, tengo una reunión con el señor Andrés Pérez, ¿me puede poner en contacto con él y quedar? Entonces queda con él en el hotel y aparece Andrés Pérez de colombiano, pero que no era el matemático. Entonces están hablando un cuarto de hora
Y hasta que el otro sea, no, pero usted es Andrés, sí, colombiano, pero no soy matemático, ¿no? Entonces habían coincidido 2 Andrés Pérez colombianos en el mismo hotel, el mismo fin de semana, en la misma ciudad. Y no se conocían ni nada. Entonces el tipo decía, ¿qué probabilidades hay del universo de que haya sucedido esto, ¿no? Pues, parecido a lo tuyo con Neumann en el Festival Corner. Se lo podría haber preguntado al verdadero matemático, ¿no? Las probabilidades que había para de eso. Pues sí, no estoy viendo el día 8 de junio, Bermú, estaré con Javi Giraldo de Panenka, porque hablaremos del libro de relatos de Panenka. Javi Giraldo, ilustre oyente de este podcast, y Belén Gopegui, que Belén Gopegui es la típica persona que me imagino, Javier, con las letras, ¿no? El fondo amarillo, las letras negras del Hotel Jorge Juan. O sea, esto es el síndrome del Hotel Jorge Juan que tengo yo, que muchas veces con muchos escritores o actores o algo así, me los imagino con las letras que igual no han pasado. No sé si has entrevistado a Belén Gopegui o no. Pero no, todavía no. Yo me lo imagino así. Tengo aquí al lado un libro suyo que se llama El lado frío de la almohada, que siempre me pareció un buen título para una novela. No has estado. Has estado tú, Enrique, que tú no tienes pinta de tener letras amarillas del hotel. No eres digno merecedor, pero porque era al principio. Tú pasaste. Porque era al principio. Era muy al principio. Fíjate, fuiste de mis primeras. En mi wishlist sí. Estabais 10 personas, tú una de Hombre, ellas, igual porque todavía no salías en la lista Forbes de podcasters que sales. Entonces tenías que recurrir a gente como yo que confunde Neumann con Neumann, o sea, qué cosas así. Lo hicimos a distancia, tú lo grabaste en un coche. Sonido mal ahí con Skype. Tengo que volver solo por quitarme esa espina, Javier. Hay que volver. No habíamos hablado antes, ¿eh? Ahí es donde se empezó a fraguar esta bonita historia de amistad entre los dos. ¿Neumann no era el vecino de Seinfeld también? Newman, sí. Newman. El cartero. Fantástico personaje, fantástico. Que salió también en Jurassic Park. Sí, excelente de informático, secundario. De informático ahí, malvado. Sí. Porque, claro, Kramer era como muy apabullante, pero luego el otro era el... finísimo. Sí. Ay, en fin, Javier. ¿Qué más te decía? Cuando controlas el correo, controlas el poder. Sí, tengo que volver a ver. Y que no trabajaba cuando llovía. Eso me encantaba. Tengo que volver a ver Seinfeld, pero claro, ahora he empezado a volver a ver Larry David desde el principio, porque pues HBO Max. Y claro, pero como he empezado hace poco, ya no tengo planes para bastantes meses en cuanto a series y cosas así, ¿no? Entonces, Seinfeld tendrá que esperar para volver a verla por enésima vez. Javier, no, te preguntaba al principio de todo por lo de la final del Real Madrid del sábado, porque están pasando cosas un poco raras en las últimas finales que yo he visto, y no voy a sacarla del baloncesto para no hacer daño, pero, por ejemplo, el United dio la sorpresa ganando al Manchester City en la Copa Inglesa. En la Copa Alemana ganó el Leverkusen, pero sufriendo bastante contra un equipo de segunda división, se quedó con 10, etcétera. Y en la Europa League... en Berlín, además, estaba, no la fui a ver, pero estaba en Berlín yo también cuando se jugó ahí. Pues eso es prácticamente cuenta como que lo hubieras visto. como heridos. Pero en la Europa League ganó la Atalanta, ganó al Bayer Leverkusen, que no había perdido en toda la temporada, y le ganó bastante bien. No solo por el resultado, sino por las sensaciones, sobre todo en el primer tiempo, el Leverkusen como muy nervioso, muy impreciso, muy deslavazado, y la Atalanta con las ideas clarísimas, 3-0, y no sé si esto te da un pálpito de que vienen turbulentas las finales de final de temporada. No, pues mira, hay un claro paralelismo para mí entre la final de la Europa League del Bayer Leverkusen y la del Real Madrid de baloncesto contra el Panathinaikos, que eran equipos que estuvieron muchísimo tiempo imbatidos y que luego en la final, en cuanto las cosas no empiezan a salir de cara, cuando no hay un momento de duda, pues puedes
por el escenario, por el momento, por tal, hay un punto ahí de no saber reaccionar a las contrariedades porque no estás tan acostumbrado. Y eso que es verdad que el Bayer Leverkusen ha remontado muchos partidos de esos, ha hecho una Europa League no por el camino más sencillo necesariamente, pero que hay algo ahí en las finales de un poco de soltura, de jugar cómodo, que eso, si no tienes el buen día, lo acabas pagando muy, muy caro. De hecho, la estrella del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, que suena para el Madrid, que ha hecho un temporadón, no era de esos, que no sabía cómo reaccionar a su propia a su propio poco impacto en la final. Entonces se iba frustrando más, iba queriendo aparecer, iba forzando meterse en el partido y no se dio. Y es verdad que fue un dominio claro, como fue en Berlín el Panathinaikos con el Real Madrid. Florian Wirtz nos preguntaba, tío Pete, preguntaba, ¿puede ser que Wirtz Cristal escriba fino? Perdón, ya lo he dicho mal. ¿Puede ser que Wirtz Cristal escriba fino y Wirtz Cristal escriba normal? Quizá fue una de las claves de la final. El otro día vi una especie de testimonios, ¿no? ¿Cómo se llama esto de muchachada Nui? Sí. Reciente de Kant con Joaquín Reyes, que hacía algo parecido. Kant escribe fino, Kant escribe normal, algo así. Y sí. Este es el nivel de los oyentes que tenemos. Sí, muy bien. Muy bien. Por decir algo del Atalanta, que ganó, ¿vale? Y hablando de oyentes que tenemos, Vicent Chilet, que vino aquí a hablar del Valencia una vez, recordó un reportaje que había hecho en 2018, digamos, al gran gurú de la cantera del Atalanta, o de la DEA, como hay que decir, para que parezca que sabemos de fútbol. ¿Qué sabe? Que bueno, ha sacado un montón de jugadores y que digamos que siempre apuesta por futbolistas jóvenes, ¿no? Que luego vende y demás. Y Mino Fabini, que es el gurú de la cantera, le dio como unas claves de el fútbol según Mino Fabini, ¿vale? Cómo entendía él el fútbol. ¿Quién? Pues, ¿Mino Fabini? Mino Fabini. Yo lo diré una vez más, Enrique, a ver si pues Mino Fabini, que con este nombre, lo raro es que no participara en Eurovisión con Italia, ¿no? En los 60, pero puede ser. Dice, ¿sabes qué pasa con Mino Fabini? Dice, no soporto a los maleducados. ¿Vale? Ojo. Dice que todo parte de buen comportamiento y la educación en el campo. Un poco discutible esto, ¿no? Por una experiencia, puedo decir. Pero me parece bien. O sea, que tuvieran ese filtro en la Atalanta. Luego habla de la técnica. Se llama Mino Fabini con M. O sea, lo has dicho 8 veces y no me he enterado bien. Es Mino. Mino, como el central aquel del Madrid, del Murcia. Sí. Mino Fabini. ¿Sabes qué pasó el otro día? Una de estas de confusión con nombres. Se le cayó otro diente a mi hijo, que esto es un no parar, y le hizo con un folio, dibujó como un cartel de bienvenida al ratoncito Pérez. Y ahí descubrimos que mi hijo pensaba que era un ratón que se llamaba Cito Pérez. O sea, no era el ratoncito Pérez, sino el ratón Cito Pérez. O sea que bueno, si está Fito Páez, podría estar Cito Pérez, ¿no? Pero me hizo mucha gracia. A mi hijo no tanto. Pero Mino Fabini, Javier. Pues ya acabo de ver que se murió Mino Fabini. Ah, pero no esta semana, ¿no? No de la emoción. No, en 2019. Si tiene. Pues justo. Era del año 36, Mino Fabini. Justo un año antes, Vicent Chilet habló con él. Creo que fue porque Prandelli llegó al Valencia, algo así. Aprovecho para hacer un reportaje muy chulo. Y además de esto de los maleducados, dice que después vienen más debates, el táctico, el físico. Dice que las estrellas no se fabrican solas. Esto también es importante. Y que lo que falta en el fútbol de entonces, y ahora todavía más, era paciencia. Dice que los chavales tienen que cultivar su propia inventiva y fantasía. Porque luego, cuando alcancen el fútbol profesional, eso será algo que les definirá y les distinguirá de los demás. Y da un consejo a los padres que pueden tomar nota aquí,
que tienen que huir de las escuelas que no prioricen la técnica. Dice que se había puesto de moda en algunas academias prohibir regatear y cosas así. Y dice que el dribbling es un gesto esencial para entender el deporte y que los niños ahora los tratan un poco como atletas o como robots. Entonces, que esa diferencia es la que buscaban en la Atalanta. Y bueno, le ha ido muy bien a la Atalanta en los últimos años. Sí, ¿no? Estoy viendo fotos de Mino Fabini, muy carismático. Parece el típico tío italiano así, simpático y que elegante y que podría parecer a lo mejor una de las historias del calcio de Enrique González, muy Mino Fabini, muy Mino Fabini de eso. Igual aparece y no sabemos. Pero sí, enhorabuena de Atalanta. Este miércoles se juega la final de la Conference. Tenemos ahí a Mendilibar, Sí. No sé. Más finales. A punto de... Bueno, ya ha hecho historia con el Olympiacos, así que... Bueno, es motivo de alegría lo de Mendilibar. Otro final, pero con otro significado, lo hemos vivido estos días con la destitución de Xavi Hernández, que bueno, se ha habido un comunicado, pero todavía están negociando, me parece, ¿no? Cómo se desvinculan y demás, Javier. A mí me recuerda un poco todo lo que ha pasado con Xavi Hernández desde el día que anuncia el día que pierde contra el Villarreal 3-5 y dice que al final de temporada se va a ir, ¿no? Y todo lo que pasa después, durante... Me recuerda un poco a las películas estas de atracos, ¿no? Que lo tienen todo súper bien planificado, ¿no? Todo muy bien planeado. Y en el último momento cometen un pequeño error, ¿no? Un desliz. Y entonces les pillan y se acaba, ¿no? Que podría ser un poco esa rueda de prensa de Xavi, ¿no? En la que quizá es más realista que nunca, no lo sé, pero que no sienta bien a Laporta. Y entonces, cuando ya estaba casi, ¿no? Que encima ya no se jugaba casi nada, se va todo al traste. Sí, a mí, y a ver, no es por establecer una comparación, ni mucho menos, pero que me recuerda un poco a lo de cuando alguien cae, por lo menos, como lo que dicen, ¿no? De lo del Capone, ¿no? Que al final cayó por el tema de los impuestos. Pues esto igual, que al final Xavi Hernández haya caído por una rueda de prensa después de haber sido ratificado, me parece extrañísimo, me parece una cosa, digo, mira que ha habido momentos críticos en los que Xavi para mí estaba fuera de peligro y que tenía el respaldo de unos y otros. Y no sé qué ha sucedido y a veces cómo es el fútbol de imprevisible y sobre todo de rápido, porque yo me acuerdo que hace nada, cuando tuve en el hotel a Axel Torres, ahí hablamos de Xavi y no estaba claro, o sea, que iba a seguir, o sea, aún tenía que pasar lo de la rueda de prensa esa que dieron, dándose la mano, y ahora otra vez le han dado para atrás eso, ¿no? Y siento que fue hace nada la conversación con Axel Torres. Y fíjate, para adelante y para atrás en cuestión de nada, ¿no? Con algo tan serio como un club de fútbol, ¿no? Con tantas implicaciones que siempre hay, pues que es una institución, ¿no? Una empresa enorme, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pues a veces como esa falta de profesionalidad en cosas que sí lo son luego, ¿no? No querías comparar, pero has comparado a lo alto, ¿eh? Iba a decir que me recordaba un poco a cuando a Torrente se le cae el DNI, ¿no? O sea, justo como que entran ahí al almacén o sótano del restaurante chino aquel, y ya cuando se iban a ir lo habían hecho todo perfecto, no deja ninguna huella, limpia las huellas y se le cae el DNI, ¿no? Pues un poco... Pues sí, es que hay algo de eso, ¿no? De decir... Y también te tienes que... ¿Tú crees que Xavi se va con mal sabor de boca? O sea, se arrepiente porque ya lo tenía hecho. O sea, te quiero decir que ya estaban las aguas un poco templadas, había pasado lo peor, ya había pasado la semana en la que te eliminan de Champions, te gana el Madrid, el Madrid llega a la final de Champions, que tú inevitablemente en estos equipos quedas tú un poco de alguna manera señalado también, y luego de repente te echan por una rueda de prensa contra la Almería en la que ya no tenías nada que
ganar, ¿no? Yo le he visto en las últimas ruedas de prensa, le he visto con la cara, o sea, con menos crispado, casi liberado. Mucho menos, sí. Lo he notado, ¿no? Menos tenso, no sé. Esto ha sido muy extraño todos estos últimos meses en el Barça. Y luego es verdad eso, que hay algo de eso, ¿no? De a veces los entrenadores, hay algo ahí en el subconsciente que hace que parece que fuerza que le echen, ¿no? Que no se atreven ellos a dimitir. Bueno, Sí, también igual. porque supongo que quieren la indemnización en algunos casos, pero también hay algo ahí, no solamente de dinero, sino de a lo mejor tienen orgullo para no dimitir y al mismo tiempo están deseando casi que les echen, ¿no? Me acuerdo de Schuster, ¿no? Cuando hizo la rueda de prensa esa ante el Barça, que el día ese de que jugó palanca y jugó Drente y demás, que dijo que era imposible ganar al Barcelona y le echaron. La de Tosak, la de El Cerdo Volador, tuvo alguna también Mourinho parecida, casi, aunque no la acabaron echando, pero sí, de esas cosas que vas forzándolo hasta llevarlo al límite. Igual lo que quiere Xavi, igual es el socio de Toni Kroos en el bar, Crossbar, no sabemos, pero va a llegar Hansi Flick, todavía no es oficial y con el Barça nunca se sabe, ¿no? Pero parece que va a llegar Hansi Flick, que como nos dijo nuestra oyente Paula y Zanahoria, hay que dejar claro que no son dos personas, o sea, no son Hans y Flick, hay que dejarlo claro. Sí. Para mi hijo especialmente, si escucha esto, es una persona, Hansi Flick, y aquí, claro, se puede decir que es un nuevo éxito de los últimos de la lista, ¿no? Cuando nadie hablaba de Hansi Flick, nosotros hablamos de Hansi Flick ya en el Mundial, me parece, y después volvimos a hablar de él cuando hace unos meses, ¿no? Y así que pues, podemos resolver dudas sobre el fútbol de Hansi Flick, aunque es verdad que hablamos de Hansi Flick para hablar de yo soy Flick, yo soy Flack, somos dos en un reloj, pero eso ya me parece secundario, ¿no? O sea, el primer sitio también donde salió el nombre de Hansi Flick, y quizá minutos después el del Barcelona, fue los últimos de la lista. Una elección curiosa, al menos, ¿no? Es un poco incógnita Hansi Flick porque el tipo nunca fue un primera espada, ¿no? Era un entrenador algo era segundo, ¿no? Luego va al Bayern o sea, como primer entrenador está en el Bayern en la temporada que gana la Champions en plena pandemia y luego va como seleccionador de Alemania y lo hace mal, ¿no? Además, después de toda la época de Joachim Löw, él lo hace muy mal y le echan con relativa rapidez. Y entonces es un poco que no sabemos si es un genio, si es bueno, si es malo, si cómo es como entrenador, ¿no? No, es bastante una opción curiosa del Barça. A mí no me preguntes, que yo con lo de los relojes y saber que es una persona, ¿te parece poco? Pero hablando de entrenadores, Javier, ha subido el Valladolid a Primera División. Es el primer equipo que sube de manera matemática, lo tiene el Leganés muy cerquita. De hecho, el Leganés le sobraron unos minutos para certificar el ascenso. Y en el Valladolid, esto desde la distancia, ¿no? Si fuéramos del Valladolid y estuviéramos en Valladolid siguiendo el día a día, seguro que hay un porqué, pero fue muy llamativo que en el partido de este fin de semana iba perdiendo el Valladolid contra el Villarreal B y en el minuto 80 y tantos estaban ahí cantando Pezzolano dimisión. Pezzolano es el entrenador del Valladolid, se ve que es bastante peculiar el tipo, ¿no? Y le va la marcha. Entonces remontó el Valladolid y apenas unos minutos después era equipo de Primera División. No contento con esta paradoja, que luego él habló con la sala de prensa y demás. En el balcón del ayuntamiento, me parece que era el ayuntamiento, o donde estaban celebrando el ascenso, el propio Pezzolano se puso a pedir su propia dimisión con cánticos, ¿no? Un poco ahí, en algo que hay gente que se lo ha tomado bien, otra gente no tanto, pero es curioso cómo necesitas estar
muy cerca de los sitios para enterarte de los matices de las cosas, ¿no? Porque claro, yo tengo amigos que decían, pero ¿cómo puede ser que un entrenador que te haya subido a primera división tenga tan poca consideración, ¿no? Y a lo mejor lees a aficionados del Valladolid y dicen, no, pues es que hemos subido a pesar de él, ¿no? A pesar de Pezzolano, ¿no? Entonces, no es fácil. Tampoco se sabe qué va a pasar, que Ronaldo si vende el club, si no. Pero bueno, a veces desde el caos, muy italiano también esto, ¿no? Muy italiano. El Valladolid efectivamente es lo que acabas de describir, porque hasta el escudo lo van a volver a cambiar, ¿no? Vuelve a ser el antiguo, ¿no? Entonces está ahora mismo sin escudo, sin claro dueño y sin un entrenador claro tampoco. Entonces desde el caos, como tú dices, se puede alcanzar el éxito, ¿no? Desde el desconcierto. Pezzolano tiene mucho nombre de Banco Pezzolano, ¿no? Un poco ahí, sí, Banco Pezzolano, sí. Un poco unos intereses especiales, no sé. No sé. Si invertís en Banco Pezzolano es con vuestra responsabilidad, pero es que te contaba esto porque están pasando cosas un poco graves en el fútbol últimamente, que yo el otro día entré a la página web de un periódico, que no voy a decir, y casi que me asusté, porque una noticia era el Bayern ata a Kompany. Y dices, ¿qué es lo que iba a hacer con él? ¿Para qué lo quiere atar, no? Era, el Madrid prepara un robo masivo en la academia del Atlético. Delincuencia. El Barça cierra a Flick. ¿Dónde lo cierra? Donde no puedes. La Porta es capaz de cerrarlo en un sitio, ¿no? Sorteo bomba para Nadal. O sea, como que una bomba. Una bomba, han puesto a Nadal. Hendrik, un huracán llega a Europa. O sea, encima ya eres movidas climáticas. Ya eres como los de la Masía, que no les dejan usar a los chicos palabras así, ¿no? De robar el balón, ¿no? Porque el balón consideran que es suyo, ¿no? Ya lo recuperas. Y tampoco pueden hacer metáforas bélicas, ni un poco así, ¿no? Sí, pero un poco también por la desgracia, ¿no? De decir esto que sea lo próximo. Y también hablando de los chavales, el otro día un amigo me invitaron a una presentación que había de un corto del Castellón, no podía ir, y al día siguiente me dijo, al final hubo tortón. Si hubieses venido, al final hubo tortón. Y yo digo, ¿tortón? ¿Tú sabes qué es un tortón, Javier? No es una torta muy grande. Me tienes al pie de la butaca esperando que me expliques el tortón, que me saques de esta... que arrojes luz en la oscuridad. ¿Tortón? Tuve que preguntar, ¿tortón? Y me dijo, borrachera. Y yo dije, así habláis los chavales ahora, ¿no? Y me dijo, sí, ya. O sea, ya no, yo era suficientemente un señor mayor por no haber ido, ¿no? Al evento, que encima no entiendo lo que me dicen al día siguiente. Fue bastante duro. ¿Es ir un poco lapicero o qué? Sí, no sé, esta gente siempre va lapicero, ¿sabes? Juegan en otra liga. Pero y lo de lapicero creo que lo he entendido, ¿eh? Pero... Y además como... No me esperaba tortón, yo esperaba que fuera como hubo una especie de roscón de Reyes, ¿no? Algo típico... Sí. No, me imagino como que te da una torta grande la noche, ¿no? Quizá. No, además dices, había un corto del Castellón y ¿cómo escala eso? Sí. Bueno, es que era muy corto. Creo que era de 2 minutos, entonces claro, tienen que rellenar el hueco del acto. Pero sí, acabamos en un karaoke a las 6 de la mañana, ¿no? Claro, es que aquí están celebrando el ascenso. Están todavía celebrando el ascenso. Todo vale, esto es como estar en fiestas en el pueblo, ¿no? Que decía Joaquín Reyes, uno de estos decía... Nada, hemos tirado el cura al río, estamos en fiestas, todo vale. Entonces, igual. Sí, Joaquín Reyes es el nuevo Mikel Lasa de este podcast, ¿verdad? El nuevo Javi Ureta. Joaquín Reyes. Pero que te decía todas estas noticias de desgracias, también se ha comentado estos días lo de Iñaki Williams. ¿Lo viste? Que lo contó Ernesto Valverde en una rueda de prensa, que por lo visto Iñaki Williams llevaba 2 años jugando con un cristal de 2 centímetros en el pie. Por visto él decía que le molestaba un poco, ¿no? Que en unas vacaciones había pisado algo descalzo, no sé qué. Es un poco esto lo de Cañizares inverso. Sí. ¿No? ¿Un poco?
Porque Exacto. en ese periodo ha batido el récord de partidos, ¿no? Seguidos de la liga y ha provocado el efecto mariposa, se fue a la Copa de África, volvió todo, o sea, y se lo han quitado. Se perdió el último partido de liga y ya se podía haber esperado uno más, ¿no? Digo yo. Pero Sí, aparte, te quiero decir que todo con Iñaki Williams es así, ¿no? Que dices eso, que había batido el récord de partidos seguidos sin estar de baja y se pierde el último partido de liga en el que ya no hay nada en juego y te lo justifican diciendo, no, tenía un cristal y yo, a ver, es que pobre Iñaki, no le estamos pidiendo un justificante médico, ¿no? El tipo es que se pierde un partido cada 8 años y es por una causa que tiene un cristal ahí metido desde hace años. hombre, como excusa está bastante bien, está bastante currada, ¿no? No, es elaboradísima. Sí. Pero bueno, también digo yo que qué revisiones le hacían a él, ¿no? Es un poco el podólogo del Athletic sigue siendo el mismo. O sea, queda en evidencia, ¿no? El podólogo del Athletic de Bilbao. Pero bueno. ¿Tienes proyectos para este verano? O sea, más allá de... es una cosa que tenía aquí apuntada. Más allá de la final de la Champions. O sea, tengo proyectos, es tu pregunta. ¿Te cuento los míos? Siempre, ¿no? ¿Te cuento los míos? Eso es muy de pantomima full. Proyectos, lo dice en uno. Cuéntame. Tengo 3 proyectos, te voy a decir, ¿vale? Uno es a corto plazo, que es hacer la colección de cromos de la Eurocopa con mi hijo, con Teo, que de momento solo tenemos un sobre, y no es de Panini este año, esto es importante, ¿eh? Que no es de Panini, que ha habido ahí movida con los derechos y demás, que incluso había selecciones que no estaba muy claro si algunos jugadores podían salir en el álbum, no sé muy bien. ¿De quién es? ¿De Topper? Sí, de Tops. De Tops. Tops, eso, sí. De Tops. Y en estos primeros 6 cromos que tengo, ya estoy viendo cosas llamativas. Son muy casi cuadrados los cromos, son más pequeños, son casi cuadrados. Tengo uno que es más o menos normal. Luego, por ejemplo, Georgia, salen así que salen doble cromo, salen 2 jugadores. Esto es algo que era muy de los mundiales. Era con Nigeria, con Bolivia hacían eso. Sí, con Corea del Sur. Algunos años lo iba cambiando, ¿no? Costa Rica. Sí, en USA 94 era así, era Nigeria, era Bolivia, era Corea del Sur y alguno más así. Que eso ya sabes que esos no ganan el mundial. Es como los equipos que llevan el cromo doble. Y antes eran como 2 cromos así en vertical y estos son 2 en horizontal. O sea, son, no sé, parecen sellos prácticamente. Luego tengo aquí a Andrei Ratiu de Rumanía. Está haciendo un unboxing casi de Rumanía, que estaba en el Rayo este año, parece, en la cantera del Villarreal. Luego sí, jugó bien contra el Madrid, Ratiu. Veo a Noah Lang, que me parece que es un portero, ¿no? Un delantero de los Países Bajos, que sale con los ojos cerrados. O sea, sale con los ojos ahí, eso que te hacen una foto y se te están cerrando los ojos, que digo, hostia, ¿quién ha hecho estas fotos? Qué poco interés, ¿no? Ya sospechas un poco. Luego hay como un cromo especial de Guardiol, que esto debe ser que los mejores de cada selección les hacen así cromos. Y luego hay un cromo de Harry Maguire, que no es broma. O sea, en todos los cromos sale como el busto, ¿vale? Se ven los hombros, el escudo, la camiseta, ¿vale? Y luego el careto. Pues el de Harry Maguire es directamente el cabezón. O sea, de Harry Maguire, te enviaré una foto. O sea, prácticamente se sale del círculo que tienen para poner la cabeza, se sale la cabeza de Harry Maguire. Que esto seguramente sea, por eso que te he comentado, de los derechos, que a lo mejor no pueden poner el escudo de Inglaterra y demás, pero claro, es que encima Harry Maguire, que otra cosa no, pero tiene una almendra que a veces va a rematar de cabeza y no remata porque se hace como una órbita alrededor, ¿no? Como los satélites. Entonces, esto es mi proyecto número 1. Buena almendra, almendras. Mi proyecto número 1 del verano es este, el álbum de cromos. El segundo es hacer en algún momento, ahora con Roland Garros, que está Carlitos Alcaraz, pues en algún momento tuitear
¿no? O hacer un meme, no sé muy bien qué formato, desarrollaré mi talento. Poner un póster de la película Alcaraz, ¿no? Cuando esté jugando a lo mejor contra Djokovic o lo que sea, y poner hora y media de película he visto y no sale ni una raqueta, ¿no? Ni una pelota de tenis, ¿no? La película Alcaraz, con Alcaraz. Este es otro proyecto que tengo, el más ambicioso, yo creo, de este verano. Y luego, el tercer proyecto que tengo, Javier, es un poco a medias con mi hija. O sea, igual que Arturo Pérez Reverte escribió El Capitán a la Triste con su hija Carlota Pérez Reverte, si lo recuerdas, que lo pone ahí en la cubierta y todo. Yo a mi hija le gasté una broma el otro día, estoy muy orgulloso, que la voy a desarrollar durante todo el verano, que le enseñé, porque hijo número 3 está empezando a andar, y entonces le digo, volvió del instituto, le digo, Delia, mira, te voy a enseñar un vídeo de tu hermano andando, ¿no? Y ella, toda ilusionada, pensaba que era de hijo número 3, pero le enseñé un vídeo de hijo número 2, la de Teo, que tiene 7 años, que iba andando, y le dije, ¿ves cómo anda tu hermano? Y claro, es muy gracioso esto. Y entonces ahora lo estoy haciendo con todo, ¿no? De tu hermano ya anda, ya habla. Y claro, le pongo un vídeo del otro, que es mi compinche, hablando, ¿no? Pero es el hermano mediano, ¿no? Que ya tiene 7 años, ya hace esas cosas. ¿No? Ya sabe dibujar. Y entonces, durante todo el verano, voy a estirar esta broma. Pequeñas ventajas de tener ya una familia numerosa, ¿no? Que te permite... La mejor ventaja. Que te permite eso, la confusión entre unos y otros, ¿no? Sí. A día de hoy es lo que más me ha aportado el hijo número 3. Que va siendo hora que te puedes ir refiriendo a él por su nombre propio, yo creo. Todavía ya se lo ha ganado ya. Pero esto es por protegerlo un poco, por privacidad. Pero que sí, claro, que esto, ya sabes que yo hablo de tener hijos, lo llamo crear contenido, porque luego lo utilizo mucho para los artículos y esas cosas. Entonces, este es mi tercer proyecto para el verano, insistir en esta broma, sin gracia, hasta que mi hija ya deje de hablarme, ¿no? Y que también le corresponde a esta edad, ¿no? Un poco enfadarse conmigo. Sí. Voy a acelerar ese paso a la adolescencia. No, pero eres muy difícil de renunciar, Enrique. Te alegras a la gente. Entonces, bueno, entiendo que tu hija, por muy teenager que pase una época, no renunciará a la sabiduría de su padre. Hay opiniones distintas al respecto, pero te agradezco tus palabras, Javier. Tu confianza. Y nada, pues ya hablaremos. No nos ha dado tiempo a jugar hoy al ¿Quién te gusta más? Quizá podemos hacer un ¿Quién te gusta más? Especial Champions la semana que viene, ya después de esa final, Javier, que ya veremos, dependiendo del resultado, pues iremos por un camino o por otro, o no cogemos camino directamente. El último baile europeo de Toni Kroos, también. ¿Tú qué crees lo de jugar con Courtois y con Lunin? Ya sé que es escapa de tu control y entonces por tanto no tienes una opinión, te da igual, pero ¿tú qué harías? ¿Apostar por Courtois o mantener a Lunin? Yo estoy en un debate que me tomo muy en serio, como si alguien me fuera a llamar y preguntar, ¿no? Y tuviera que dar una opinión, pero... Has hecho una lista de pros y contras, ¿no? De cada... Sí. Cada... No sé. Hay algo ahí también. Es que claro, hablo mucho contigo, entonces al final me tomo muy en serio Don Fútbol. Soy como otro día estuve en Berlín en un museo de esto de arte griega, arte romano y contaban historias de los dioses, ¿no? Entonces te decían que, claro, que a veces nos cuesta darnos cuenta de que por ejemplo, los griegos, si tú tenías un mal día, ellos lo asociaban con los dioses, decían que era el deseo de que no estabas iluminado ese día por los dioses y que esa mentalidad a veces nos cuesta tenerla hoy en día, que no dependía de ellos mismos, ¿no? Entonces a mí me ocurre un poco esto mismo con Don Fútbol, ¿no? Que a veces creo que tengo en cuenta Don Fútbol como si de verdad fuera una deidad a la que hay que no enfadar, ¿no? Durante tanto tiempo que hablo contigo. Y con lo de Lunin hay algo ahí de Don Fútbol, ¿eh? De hasta qué punto enfadas a los dioses del fútbol si prescindes del jugador que ha sido portero titular toda la eliminatoria para darle la final al que se recupera, ¿no? ¿Hasta qué punto estás jugando a ser
a enfadar a los dioses. Don Fútbol es un poco una mezcla de providencia y horóscopo, ¿no? Podría ser algo así. Pero en este caso es muy complejo el caso, ¿eh? Como doctor en Don Fútbol. Sí, por eso. Por eso te preguntaba. Porque Lunin, por ejemplo, ya tuvo su momento de parar el penalti, ¿no? En la tanda, que es muy bueno los penaltis Lunin, y dices, igual lo pongo y durante el partido la lía porque tengo a Courtois en el banquillo, pero imagínate que llego a la tanda de penaltis, puedo valorar la posibilidad de poner a Lunin, pero entonces Don Fútbol me castigará por quitar al mejor del mundo para los penaltis, ¿no? Y además, para terminar de liar, he leído que Lunin ha tenido fiebre estos días. Ya, también. Y con la fiebre los niños crecen. O sea, Lunin ya tiene una edad, pero quizá haya crecido lo justo para desequilibrarse un poco, ¿no? No medir bien las distancias. No sé, son muchas cosas, Javier. Son muchas cosas, pero yo creo que va a jugar Courtois. Yo creo que va a jugar Courtois, ya te lo digo. Sí, yo creo que también, pero lo que es también, de verdad, el fútbol de élite, lo cruel que es a veces con sus actores secundarios, ¿no? Que Lunin ha hecho una temporada muy buena, llega a la final y la semana de la Champions, que él podría ser protagonista, se recupera el mejor portero del mundo, que es tu no voy a decir tu rival, pero con el que te mides todos los días y luego te pones malo esta semana, ¿no? Es mala suerte también, ¿eh? El pobre portero ucraniano del Madrid. Pero bueno, y si juega hablaremos Kepa, de todo. Tú imagínate, nadie está pensando en Kepa, ¿eh? Y quizás sea la tercera vía. Sí, no sé, tonterías. Ya lo veremos, Javier. No depende de ti, no te preocupes. Eso no. Tú céntrate en llegar a la hora al aeropuerto. O sea, tú tienes que empezar a pensar como padre de aeropuerto alguna vez. Madura un poco, Javier. Y lo demás ya vendrá solo. Pues Enrique, hablamos y te mando un abrazo a ti, como siempre a los oyentes. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.